Muy buenos días, queridos amigos. Qué bendición es poder reencontrarnos con un estudio más de la Biblia, la palabra de Dios, en este programa La Escuela Sabática, la escuela más grande del mundo, el corazón de la iglesia y, por supuesto, el lugar especial para ser discípulos, porque esa es la misión que Cristo nos ha encomendado. Estamos felices de iniciar un nuevo trimestre, una nueva temporada, también le decimos, en el Crisol con Cristo. Es la lección o el estudio de este tercer trimestre del año. Hemos sido bendecidos con el estudio del libro de Génesis y creemos que esta lección, que tiene muchas enseñanzas prácticas para nuestro crecimiento como discípulos de Cristo, será de mucha bendición. Estamos acompañados, como cada programa, de nuestro amigo y compañero, el pastor Rubén Montero. Pastor, una vez más, bienvenido y muy buenos días. Muy buenos días, apreciado pastor Heisen. Queridos hermanos, buenos días con todos. Qué alegría nuevamente estar ahora con el inicio de una nueva lección de la Escuela Sabática, un nuevo estudio que será sin duda de gran bendición para nuestra vida. Bienvenidos a este programa. Y también tenemos la alegría, el privilegio y por supuesto también somos bendecidos con nuestro invitado para estos 4 programas que vamos a iniciar, las 4 primeras lecciones, y nos referimos al pastor Ronald Aquije Herencia. Amigo, buenos días. Buenos días, pastor Heisen, pastor Rubén. Qué alegría participar de la escuela más grande del mundo. Amén. Y de manera especial aquí en este lugar donde siempre nos congregamos para poder estudiar la palabra de Dios. El pastor Ronald Aquije, secretario ejecutivo de la Asociación Peruana Central, también tiene una maestría en Sagradas Escrituras, ¿sí? Y tiene una tesis muy linda que justamente en el desarrollo de esas 4 lecciones, al menos vamos a ver un día, así que vamos a tener una exposición muy linda. Gracias, pastor, por aceptar el desafío, la invitación. Pastor Rubén, estamos entonces listos, juntos y conectados para empezar un nuevo programa. Juntos y conectados. Y es momento también para poder compartir el link de este programa con amigos, con contactos, con vecinos, para que muchos otros también puedan escuchar el estudio de la palabra de Dios. Y no te olvides que este programa está siendo ya publicado días antes de su emisión y estamos teniendo una bonita acogida, si cabe el término. Hay muchas personas que ya están usando los videos para también prepararse como maestros, ¿no? Especialmente aquellos que tienen la responsabilidad de ponerse delante de sus alumnos los días sábados para explicar. Y es una nueva forma, ¿no? Hay mucho material en internet, hay muchos comentarios, pero tratamos de que este sea un estudio un poco diferente, más estructurado con el ciclo del aprendizaje, que tiene que ver con el motiva, el explora, el aplica, el cree. Creemos que también podemos colaborar con un granito de arena en este vasto mar de información y comentarios en todo el internet. ¿Verdad, pastor? Amén, amén. ¿Y qué le parece entonces si más preámbulos empezamos cantando? Vamos a cantar, mis hermanos, todos juntos, allí en familia, los que estén con sus hijos, con su esposa, o en el lugar que se encuentren. En tu nombre comenzamos. Comenzamos esta escuela, oh Señor, con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Esta escuela nos enseña tu palabra obedecer y tu ley en nuestra vida ante el mundo enaltecer. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz.
cumplir. Ya reunidos esperamos tu presencia aquí sentir. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Vamos a inclinar el rostro para hacer la oración. Querido Padre que estás en el cielo, gracias Señor por esta linda oportunidad de abrir tu palabra para extraer lecciones para nuestra vida. Bendícenos Señor, dirígenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, Pastor Rubén. Queridos amigos, una vez más, tengan ustedes un feliz día. Bienvenidos sean una vez más al programa de Escuela Sabática. No te olvides de estar siempre presente, siempre a tiempo, estudiando diariamente tu lección y cumpliendo la misión. Es el lema de la Escuela Sabática y queremos siempre recordarte a que nunca dejes de estar presente en la Escuela Sabática. Siempre llega puntual al momento del estudio de la Biblia, ¿sí? Al momento de confraternización y también, por supuesto, que estudies tu lección todos los días, porque así debe ser el estudio, y finalmente que todo lo que estudies también lo compartas con tus amigos, con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo, porque ese es el objetivo de la Escuela Sabática, que podamos predicar y hacer discípulos. Estamos ingresando a un nuevo trimestre y con la lección En el Crisol con Cristo. Este es el estudio de este trimestre y el autor es Gavin Anthony. Él es el colaborador principal, el autor de esta lección, de este estudio. Él ha sido pastor en Inglaterra y también era presidente de Islandia cuando escribió este estudio de la Escuela Sabática. Vamos a ver en esta lección, Pastor Rubén, algunas impresiones de este primer programa, de lo que considera usted o cuáles son sus expectativas de ese estudio. Bueno, uno de los grandes temas que tiene la Biblia tiene que ver con la explicación acerca del mal que existe en el mundo, ¿no? Entre ellos el dolor, el sufrimiento. Así que durante este trimestre se va a analizar cómo el sufrimiento contiene también potencialmente la manera de llevarnos a una mayor dependencia del Señor. Pastor, aquí, ¿cuáles son sus impresiones? Que cuando usted ve ahí En el Crisol con Cristo, ¿qué es lo que le viene a la mente, no? Vamos a estudiar durante todo este trimestre. Bueno, Pastor Heisen, me viene a la mente una lección enfocada en la práctica, enfocada en la vivencia, enfocada en la experiencia que la gente suele tener, sobre todo habiendo pasado una etapa de COVID, de angustias, de pruebas, donde muchos han enfrentado desempleo, enfrentado divorcios, toda una convulsión social que hemos tenido, ¿no? Y los crisoles que no faltan en la vida del cristiano. Entonces creo que esta lección va a ser muy buena en el fortalecimiento de la fe. Y quizás alguno está diciendo, ¿qué es un crisol, no? Sería bueno un poco antes de empezar, porque vamos a ir directamente a un pasaje muy conocido de Salmo 23 y no define la palabra crisol. Sería importante, Pastor, definir qué es un crisol, ¿no? Quizá un ingeniero metalúrgico nos pueda dar una mejor explicación, ¿no? Pero como no tenemos acá. No tenemos, así que simplemente es un depósito donde colocan el metal al momento que lo van a fundir para poder purificarlo, ¿no? Entonces, es como la imagen que está aquí, ¿no? Es un recipiente. Sí.
¿no?, que sirve para fundir metales, ¿no?, ya sea oro, plata, etc. Ahora, la imagen aparece con el rostro de Cristo, así que allí ya está completa la explicación, ¿no? El crisol significa que muchas veces el sufrimiento es una herramienta para que nosotros aprendamos a reflejar a Cristo en nuestra vida. Miren, yo me gustaría leer aquí, queridos amigos, la introducción. A veces hay momentos en que algunos leen directamente la lección, pero a mí me gusta mucho leer la introducción del estudio, porque ya me da más o menos el panorama, y cuando nosotros empecemos a estudiar la lección 1, 2, 3, tengamos en cuenta eso. Miren lo que dice el autor, que es el que escribió, dice: los próximos meses buscaremos entender mejor lo incomprensible, nuestro propio sufrimiento, el sufrimiento de los cristianos, de aquellos que han entregado su vida a Cristo. No pretendemos tener todas las respuestas, ni mucho menos, solo afirmamos que Dios es amor y que, aunque estas cosas suceden, podemos confiar en Dios a pesar de ellas, y por cierto, crecer en gracia por medio de ellas, sin importar cuán doloroso sea. La sierva del Señor dice: la cruz es para nuestros sentidos entorpecidos una revelación del dolor que desde su comienzo produjo el pecado en el corazón de Dios. Educación 263. Lo que intentaremos mostrar es que el dolor, el sufrimiento y la pérdida no significan que Dios nos haya abandonado. Solo significan que incluso como creyentes ahora compartimos la suerte común de la caída. Interesante, ¿verdad? En otras palabras, esta semana o este trimestre veremos los propósitos, si cabe el término, pastor me corrige, los propósitos del dolor, del sufrimiento, y vamos a ver que hay sufrimiento ocasionado por el enemigo, o sufrimiento ocasionado a veces por nosotros mismos, por nuestras decisiones, y vamos a estudiar un tema en una semana también, que hay dolores que a veces Dios nos conduce, ¿no? Y eso quizás va a ser uno de los temas más lindos, porque nos ayudan a entender mejor este tema, y como dijo el pastor Ronald, en el contexto de lo que estamos viviendo se hace más relevante aún, ¿verdad? Así es, pastor. Bueno, definitivamente esta es una lección que va a tener un muy buen aporte para las dificultades, las experiencias que nosotros vivimos, y yo creo que estamos listos para comenzar, pastor. Muy bien, pastor Rubén, entonces estamos listos, tenemos la lección, tenemos la Biblia, así que sin más, empecemos con el estudio de la Biblia, la palabra de Dios. Muy bien, en esta primera lección de El Crisol con Cristo vamos a estudiar uno de los textos o salmos más famosos y más sublimes para todo creyente. Nos referimos al Salmo 23 y el título de la lección de esta semana es El Crisol del Pastor. Para esto, queridos amigos, nosotros vamos, como siempre, a estudiar la lección utilizando el ciclo del aprendizaje, que tiene que ver con el motiva, con el explora, el aplica y el crea. Así que para esta primera lección tenemos el privilegio de estar con el pastor Ronald Aquije, quien va a tener la motivación. Así que empecemos con el motiva. Muy bien, como ya anunciamos, el pastor Ronald Aquije tendrá el motiva, pastor, el tiempo. Gracias, pastor Heisen. Pastor, aquí tenemos una imagen. Ustedes pueden observar que hay una vara y en el trasfondo hay unas ovejas. Mi pregunta para comenzar el diálogo de esta mañana es: ¿qué se nos viene a la mente cuando nosotros vemos esa vara? Y vamos a comenzar. Pastor Heisen, ¿qué se le viene a la mente cuando usted mire esa vara? Bueno, cuando miro esa vara y el fondo, bueno, veo ahí dirección, ¿no? Autoridad. Muy bien.
Podríamos decir que con la vara a menudo se corrigen los senderos donde van los corderos, ¿verdad? Pastor Rubén, ¿qué se le viene a la mente? Bueno, aquí yo estaría tentado a pensar si realmente se trata de una vara o de un cayado, porque, digamos, la vara es un palito largo y el cayado tiene ese semicírculo, ¿no? Es al final, en la parte de arriba. Entonces, la vara por lo general se entiende para protección, vienen los enemigos y entonces lobos, es una manera de defender a las ovejas. Y el cayado es para la guía, porque si alguna se va lejos, con ese le agarra del cuello, ¿no es cierto?, y la vuelve al camino. Entonces, creo que más es cayado que vara, pastor. Claro que sí. Y definitivamente, Pastor Rubén, que usted nos ha ayudado a ver que también describe a quién le pertenece, ¿verdad? Le pertenece a un pastor, ¿no? Y en ese sentido, por supuesto que es un cayado, ¿no? Y realmente, pastor, esta semana nosotros hemos estudiado acerca de cómo la figura de Jehová como pastor nuestro nos ayuda a afrontar los problemas que nosotros tenemos en nuestra experiencia. Pastor Rubén, es interesante encontrar esta primera lección, porque como ya mencionamos en el bloque anterior, usualmente las lecciones empiezan, su primera lección, definiendo básicamente el título, haciendo una introducción a toda la lección, ¿verdad? Sin embargo, cuando nosotros vamos a ver las próximas semanas, recién allí vamos a ver allí el crisol, realmente como crisol, como tema que es los crisoles venideros, ¿no? Y ahí va a explicarnos qué es un crisol, etcétera, etcétera. ¿Por qué es tan importante esta lección desde ya? Mostrando a Dios como el pastor que es el buen pastor, que nada falta, pero que también va a veces permitir que vayamos por lugares de sendas oscuras, ¿no? Caminos oscuros. ¿Cómo más o menos entiende usted eso? Bueno, la lección de la escuela sabática titula El crisol del pastor. En realidad es un juego de palabras, ¿no? Porque vamos a estudiar el salmo del pastor. Claro. Y entonces simplemente le cambian una palabra, pero para darnos la idea que el momento que empieza la vida cristiana, empieza una jornada, y que esa jornada es acompañada y dirigida por alguien que está muy interesado en nosotros, así como el pastor está interesado por sus ovejas. Y que esa jornada no está libre de problemas, pero que también nos muestra un destino que es la casa del Padre. Desde el momento que decimos que Jehová es nuestro pastor, hasta el momento que llegamos a la casa del Padre, es la descripción que se hace en este Salmo 23. Es por eso que es importante, pastor Aquije, esta lección como la primera, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros estudiamos esta lección de hoy, o de lo que hemos estudiado durante la semana, vamos a tener un esbozo general de toda la vida cristiana, como dice, desde el momento en que Jesús es nuestro pastor, porque no dice, no dice el texto, Jesús o Jehová es nuestro pastor, o será mi pastor, o es nuestro pastor, sino dice Jehová es mi pastor. Habla de una relación personal. Entonces, desde el momento que yo reconozco a Jehová como mi pastor, hasta me muestra, tiene una figura allí de la gran cena, del cordero, etcétera, ¿no? que tiene esa imagen allí, ese salmo. Así que va a ser importante el estudio de esta lección. Por esta razón, vamos sin más a empezar a explorar el texto. Para el estudio de esta semana, o para el repaso en sí, vamos a hacer un estudio expositivo del Salmo 23. Es decir, no vamos a dividir la lección en 3 partes, como usualmente lo hacemos, sino que vamos a ir como la lección propone, ¿sí? Día por día, pero utilizando las declaraciones. Yo creo que van a ser de mucha bendición, Pastor Rubén. Sin duda. Así que, sin más, empezamos con la primera, Pastor Ronald Aquije. Aquí viene la primera declaración, ¿no? Jehová es mi pastor, dice, nada me faltará. Salmo 23:1, versículo 1. Bueno, Pastor Heisen, yo creo que una de las cosas que nosotros podemos resaltar de este primer versículo
es la necesidad de una guía y la respuesta divina ante esa necesidad. Jehová es mi pastor. No hay que preocuparse en estar de pronto dudando sobre en dónde vamos a encontrar la verdad, dónde vamos a encontrar la tranquilidad, dónde vamos a encontrar la guía, el camino correcto. Mientras Jehová sea el pastor, Él es quien va a proveer. Por eso nada me faltará. Es una respuesta ante la necesidad humana de encontrar un camino. Es como cuando el Señor Jesucristo dijo, no, yo soy el camino, la verdad y la vida. El Señor se presenta como quien conduce por el sendero correcto. Pastor Rubén. Veo también, Pastor Heisen, allí una declaración de una oveja feliz porque reconoce que tiene un pastor que realmente está preocupado por ella. Porque es la misma actitud que yo veo cuando dice, Él es mi papá. O sea, cuando un niño pequeño ve que su papá se acerca, por ejemplo, y está al lado de sus otros niños, Él es mi papá. Porque él está orgulloso de su papá, porque él ama a su papá le cuida, porque sabe que cuando va de la mano con su padre, nada le puede infundir miedo, va con seguridad. Entonces yo veo esa misma actitud. La oveja parece tener esa actitud del niño con el padre, ¿no? Jehová es mi pastor. Ahora, pastor, aquí usted que es un conocedor de las Sagradas Escrituras, hay versiones en que traducen nada me falta, ¿no? En vez de nada me faltará, ¿no? ¿Algún momento ha leído o tiene algún comentario respecto a eso? Claro. Definitivamente que esto se escribe desde la base de la experiencia presente. Nada me falta. Y ese presente lo llegamos a vivir cada día, ¿no? De hecho, en la Biblia se toma la figura del pastor, que era una figura muy cotidiana en aquellos entonces, en una cultura antigua, donde gran parte, en gran medida, la vida de las personas involucraba salir al campo y tener la experiencia del pastoreo. Era una figura muy conocida, la figura del pastor. De hecho, muchos habían sido pastores, muy posiblemente muchos padres de familia. El mismo que escribe. El mismo que escribe. ¿No? El autor es David. ¿no? David. Y entonces, yo creo que la gente sabía la figura del pastor, ¿no? Y quizá citando allí Salmo 40:11 dice, ¿no? Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, junto a su pecho los llevará y pastoreará con ternura las recién paridas. Esa era la labor del pastor. Y ver a Jehová como el pastor permite que nosotros estemos en la seguridad de que nada nos falte, porque estamos al lado de quien puede otorgarnos la solución a nuestros problemas. Ahora, me encanta, pastor, la figura, pastor Rubén, de la palabra o de la preposición mi, ¿no? No sé si es preposición. No, sería un adjetivo posesivo. Ya, ¿no? Pero claro, adjetivo posesivo, ¿no? Excelente. Mi pastor. No dice nuestro pastor, sino dice mi pastor. No dice tu pastor, dice Jehová es mi pastor, nada me faltará. O sea, está haciendo una declaración bien personal, ¿no? Porque así debe ser la relación con Cristo Jesús. Yo imagino, pastor, ya que de alguna manera el Salmo 23 nos describe un viaje del cristiano, un viaje desde cuando uno acepta a Jesús como su pastor y un viaje hasta la ciudad eterna, ¿no? Porque hasta ahí nos dirige el Salmo 23. Pero me parece interesante que sí esté escrito en tiempo futuro, nada me faltará, porque es como cuando uno está al comienzo del camino, ¿no? Y entonces visualiza con expectativa, con esperanza, que el camino que va a atravesar lo va a hacer junto al Señor. Y entonces siempre dice, pastoreará, habla en términos de futuro cuando dice, me hará descansar. O sea, como diciendo, visualizo el viaje, pero tengo confianza porque tengo mi pastor a mi lado. Ahora, entonces, si Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces viene acá una pregunta, ¿no? O sea, si me falta algo es porque Jehová no es mi pastor. Hay mucha gente que puede decir, he escuchado inclusive en alguna ocasión cuando era muy joven, fui a una iglesia y eso me quedó marcado, ¿no? Fui a una iglesia evangélica, yo no era adventista, estaba en mi búsqueda de, no sé si de la verdad, pero estaba yo visitando una iglesia, una evangélica, recuerdo claramente,
Y el pastor salió a predicar y decía, ¿no? Jehová es mi pastor, nada me faltará, y hacía énfasis en eso. Y si tú ahora tienes falta, te falta dinero, porque Jehová no es tu pastor, porque si Jehová es tu pastor, todo te va bien, así dice el texto. Entonces yo decía, mucha gente, ¿cómo se sentiría? No, yo decía, claro, a mí me falta porque yo no soy bautizado, yo no soy de esta iglesia. Y me quedó ese pensamiento, y hasta ahora, cuando estaba leyendo, decía, ¿no? ¿Qué mensaje del pastor, de ese pastor, ¿no? Ese pastor evangélico, que decía que sus feligreses que tenían algunas necesidades porque realmente Dios no era su pastor, o Jehová no era su pastor. Claro, lo que pasa es que uno podría pensar de esta manera, ¿no? Bueno, si Jehová es mi pastor, entonces no me va a faltar carro, no me va a faltar casa, no me va a faltar viajes al extranjero, no me va a faltar nada, ¿no? Jehová es mi pastor. Claro. Entonces yo veo que otros parecen que Jehová es su pastor y en cambio yo no tengo ni casa, no tengo ni carro. No, creo que hay una perspectiva totalmente equivocada. Lo que David está transmitiendo es que nada de las necesidades más profundas que uno tiene le va a faltar. O sea, cuando se habla acerca de las realidades espirituales, cuando se habla acerca de la paz, cuando se habla acerca de la salvación, que en definitiva vienen a ser las cosas más importantes de la vida, y esas son las que el Señor nos provee. Claro, es que justamente, Pastor Rubén, nuestra naturaleza humana y la situación misma en que vivimos nos hace ver que las cosas materiales como que son importantes, y lo son, ¿no? En algunos aspectos, pero y si no tenemos esas cosas, como que somos tentados a decir, pero ¿por qué no Dios no me bendice, no? Si yo confío en Él, si yo voy a la iglesia. No creo que sea el único que en algún momento haya pensado de esa manera, ¿no? Siempre se habla acerca de la pirámide de Maslow. ¿Qué es la pirámide de Maslow? Primero necesitamos satisfacer las necesidades biológicas. Y recién las necesidades espirituales están, creo que en el último escala. Y entonces creo que la Biblia nos enseña algo completamente diferente a la pirámide de Maslow. Busca primeramente el reino de Dios. Claro, busca primero. Es decir, la primera necesidad es la necesidad de saber quién soy. ¿Eres hijo de Dios o quién eres? Porque si no sabes quién soy o no sabes a dónde vas, que son las preguntas básicas que todo ser humano tiene, si eso no ha sido respondido y no tienes una idea clara de quién eres y a dónde vas y de dónde vienes, entonces vas a simplemente ser como un animal que llena su barriga, pero existe, mas no vive, ¿no? Para vivir realmente necesitamos tener un sentido de la vida, y eso es algo que solo se proporciona cuando Jehová es nuestro pastor. Pastor, entonces, cuando habla de que nada te faltará, no necesariamente habla de cosas materiales, ¿no? Definitivamente que cuando uno mira qué es lo esencial, uno se da cuenta que las cosas materiales finalmente son necesarias en muchos casos, pero no es lo que en definitiva es motivo de felicidad. Y ahí hablamos ya de un asunto mucho más profundo que simplemente cuestiones materiales, ¿no? Ahora, pastor, vamos a pensar, por ejemplo, en un muchacho muy enamorado, y de pronto la chica termina con él. Este muchacho va a tener ganas de comer, este muchacho no va a poder dormir, o sea, no va a tener ni ganas de comer ni de dormir, y va a estar así, y puede tener todo, puede tener una mansión, pero si le falta amor, entonces no tiene ni siquiera ni va a querer satisfacer esas necesidades, porque hay algo más interior que viene a ser lo que Dios llena en nosotros. El gran entonces problema allí ya no falta. En otras palabras, no necesitaré más. No necesitaré cosas que a mí me parecen deseables, pero que en realidad no significan mucho cuando lo comparo con lo que Jehová es en mi corazón. El problema nuestro, o el problema del ser humano, es que muchas veces considera que la felicidad está en cosas, ¿no? En objetos, en personas inclusive. Entonces cuando ve que hay carencia de eso, entonces dice, soy infeliz, dice, no me... Pero con lo contrario a la teoría de necesidades de Maslow, y como dice el pastor, cuestión de prioridades, ¿no? De lo esencial en la vida, nosotros podemos llegar a cuentas y ni siquiera podemos imaginarnos mucho, ¿no? Hay gente que tiene mucha plata, mucho dinero, mucha fama, y uno diría, ¿no? Mi problema se va a solucionar cuando yo tenga plata, ¿no? Tengo un mejor trabajo. Y hay gente que tiene todo eso y no es feliz, se quita la vida, se suicida, sus hijos
viven mal. Entonces debemos quitar de nuestra mente, o al menos corregirnos, de que la felicidad no está en cosas y objetos, sino está en que Jehová sea tu pastor, ¿no? En que Él conduzca tu vida, porque así es el siguiente texto: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Pastor Rubén. Bueno, estamos yendo entonces, nos hemos saltado algo, pero está bien, seguimos Sí. Porque estamos yendo entonces a me guiará por sendas de justicia. Sí. ¿No? Y Según creo la allí, elección. sí, porque cuando nosotros vemos el Salmo 23, encontramos que es la descripción de una jornada, ¿no? Y entonces esa jornada... De un día entero, ¿no? Sí, pasa por lugares delicados pastos, pasa por junto a aguas de reposo, pero también él habla acerca de la seguridad, que en medio de todo esto yo estaré por el sendero correcto. Es fácil perderse en un lugar, digamos, desconocido para una oveja. Claro. Las ovejas llevan un lugar desconocido y después no pueden regresar. Pero si tienen al pastor, el pastor les va guiando, ¿no? Y entonces él busca los mejores pastos, busca las mejores aguas. Y a eso el salmista le llama: esas sendas de mi pastor son las sendas de la justicia. Sendas de justicia, es decir, en la vida diaria es la senda del bien, ¿no? La senda de obrar correctamente, la senda de buenas decisiones, actuar conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Y de tomar buenas decisiones. Y de tomar ¿no? buenas decisiones. Ahora, pastor, no sé, yo no soy experto en ¿cómo se llama el área de pastoreo? Agropecuaria. Bueno. Ganadería. Sí, ganadera. Ganadería, ¿no? Sí, ganadería es... Bueno, el tema es que en alguna ocasión escuché a alguien decir que las ovejas de por sí no son tan obedientes, ¿no? O sea, necesitan siempre de una guía. De hecho, no tienen una memoria buena, ¿no? Entonces, inclusive la teoría del condicionamiento clásico u operante no funciona mucho con ellos, porque necesitan sí o sí un pastor. O sea, ellos, a diferencia de otros animales, podrían conducirse por sonidos, por eso, pero ellos necesitan la figura de un pastor o una ayuda como un perro, pastor. Parece ser la naturaleza propia de las ovejas, ¿no? Porque, por ejemplo, no tenemos a un pastor de caballos. No hay pastor de toros, pastor de toros, no hay. Hay pastor de ovejas, será por la naturaleza misma de la oveja. No soy tampoco un ganadero, imagino que algo especial debe tener la oveja para que siempre necesite un pastor, y además necesitan perros, ¿no? Porque hay perro pastor alemán, entonces, pastor tal. Pastor... Es todo un trabajo así bien elaborado, estructurado, ¿no? Yo tenía mi abuelito que sí tenía ovejas, ¿no? Y era interesante porque en algún momento yo acompañé ese trabajo y necesitaba sí o sí de estar viendo, ¿no? Porque en cualquier momento la oveja se descarriaba, ¿no? O sea, tenía que estar concentrado al 100% en el trabajo. Entonces yo creo que también es una figura, Pastor Ronald, de lo que es el ser humano, ¿no? Nosotros necesitamos de un pastor sí o sí para que nos guíe. Así es. No hay otro modo, porque hemos demostrado que por nuestras decisiones, por nuestras emociones, nosotros siempre vamos a ir mal, y necesitamos de un pastor para que nos guíe por sendas de justicia. Pastor Heisen, quizá podríamos decir, ¿no? Tuve la oportunidad de trabajar hace poco en el departamento de Puno, donde mucha gente pastorea, y de hecho uno va recorriendo los caminos, las carreteras, y encuentra a menudo manadas de ovejas guiadas siempre por un pastor. Y creo que la oveja tiene esa característica de ser a veces un tanto ingenua. No sabe a menudo por dónde se está yendo, si es seguro para sí, si no es seguro para sí, y a menudo se puede meter en problemas. Otra de las necesidades, por ejemplo, que tienen los pastores es que en un determinado lugar las ovejas ya comieron toda su comida. Ajá. Y si no hay quien las guíe conociendo el lugar, a un lugar donde se sabe que hay comida, no son en sí mismas, no van. Necesitan de alguien que las guíe. Definitivamente el pastor es aquí la figura del líder que conduce con seguridad por su experiencia, y porque es una cosa muy interesante. El pastor no es una oveja más. El pastor es el pastor, es una persona con
una esencia distinta de ser, y en este caso es una muy buena representación de quién es Dios para nosotros. Ahora, pastor, se habla acerca de sendas de justicia que podríamos traducir como sendas correctas, ¿no? Sendas del bien. Y entonces uno puede preguntarse, ¿cuándo podemos reconocer que una senda es correcta? Y bueno, uno tendría que decir, bueno, depende a dónde vas. Porque una senda puede ser correcta para ir a Lima, pero esa misma senda no es correcta para irme, no sé, a Arequipa o a Chiclayo, dependiendo de dónde esté, ¿no? Entonces, ¿cuándo se sabe que una senda es correcta? Cuando esa senda guía al destino al que yo quiero llegar. Y si yo quiero llegar a ser como el Señor Jesucristo, si mi meta es poder reflejar el carácter de Cristo, es Él el que va a indicar cuál es la senda correcta. Es porque me lleva a eso. Porque también hay sendas correctas, pero para el infierno. Porque aquel que quiere ir al infierno podría tomar esa senda, ¿no? Dice, estoy yendo al infierno. Está yendo muy bien. Está bien, parece ser una senda correcta. La senda correcta se logra descubrir en el momento en que uno sabe a dónde quiere ir. Profesor, pero habla de infierno en un sentido figurado, ¿no? En un sentido figurado como el de la Biblia, ¿no? Muy bien. Pastor, entonces es interesante esto. Ahora, cuando uno hace, por eso les decía que esa lección abarca toda la lección del trimestre, es una introducción. Cuando uno dice, muy bien, entonces si Jehová es mi pastor, entonces me va a guiar por el camino correcto, por la senda de justicia, la senda de verdad. Pero el siguiente texto nos dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, versículo 4, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entonces ahora vemos que esa senda de justicia, por amor de su nombre, a veces puede convertirse en una sombra de valle de sombra de muerte. ¿Cómo entendemos eso? Bueno, lo que podríamos pensar así es que la senda de justicia por la que el Señor nos está llevando, muchas veces pasa por senda de sombras de muerte, ¿no? Claro. Por valles de sombras de muerte. A veces nosotros enfatizamos la palabra muerte, y creo que lo que tendríamos que enfatizar es la palabra sombra. Porque para el cristiano que tiene a Jesús como su pastor, la muerte no es un enemigo invencible. La muerte ha sido derrotada por el Señor Jesucristo, y si en algún momento tiene que enfrentar la muerte, será solamente temporal. Y entonces son sombras. Las sombras no causan ningún daño, ¿no? Nadie puede decir que puede ser destruido por una sombra, a menos que sea la sombra de una piedra que cae sobre él, ¿no? Pero en ese caso no lo destruye la sombra, sino la piedra. La sombra no tiene ningún poder sobre nosotros. Entonces, de la misma manera, muchas de las cosas que nosotros enfrentamos más bien son producidas por nuestro miedo, y a veces nuestro miedo es a las sombras, a la nada. Muchas veces el miedo es peor todavía que la propia catástrofe, el terremoto o cualquier cosa que pase. A veces el miedo mata más gente. Entonces no hay que temer, porque las sombras son sombras, y la muerte, cuando el cristiano la enfrenta, es apenas también una sombra, ¿no? Quizá, Pastor Heisen, ahí podríamos mencionar que David recurrió a una figura de lenguaje, ¿no? La sombra de muerte. ¿Cómo? ¿Quién ha visto una sombra de muerte? ¿Qué es la sombra de muerte? Es como si la muerte tuviese sombra, ¿no? Es una expresión que definitivamente quiere destacar que en algún momento la oveja sintió tanto peligro que seguramente su vida se encontraba en esos momentos pendiendo de un hilo, ¿no? Y esos son precisamente maneras adecuadas de destacar los temores humanos. Cuando en algún momento a nosotros nos toca enfrentar alguna crisis, alguna angustia, y la guía del pastor, el hecho de que nosotros seamos cristianos, de que seamos personas que nos consagremos a Dios diariamente, oremos, no nos libra de vivir ese tipo de circunstancias donde efectivamente podemos sentir el calor de una prueba, de una angustia, incluso temer por nuestra vida. De hecho, a menudo nosotros enfrentamos enfermedades. Es posible que de pronto, de una forma inesperada, se dé un viraje por motivo de una enfermedad que cambie las cosas para nosotros y nos toca enfrentar el crisol. Claro, así como hay gente, hay personas, o nosotros mismos muchas veces nos sentimos tentados
en creer que una vida plena, una vida de felicidad, es una vida que tiene todo, tiene dinero, tiene cosas materiales. Así también hay la tendencia a pensar y a creer que una vida que tiene a Dios como su pastor, que estamos bautizados, vamos a la iglesia, somos cristianos, está extensa de momentos difíciles, ¿no? De momentos de dolor, de una enfermedad, inclusive de la pérdida de un ser querido. Ni siempre, ¿no? Ni siempre debemos pensar que es así, porque aquí el texto dice que aun cuando estemos nosotros en esa situación, tendremos la ventaja de tener al pastor que nos guía, ¿no? Que nos infunden aliento, que nos acompañan. Quizá lo más importante es recordar ahí que cuando el salmista dice Jehová es mi pastor, el pastor en lugares de delicados pastos, sí. El pastor en aguas de reposo, sí. El pastor también en el valle de la sombra y la muerte. Jehová sigue siendo pastor, lo que cambian son los contextos, pero el pastor sigue siendo el pastor. Y para cada momento tiene, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos en valle de sombra de muerte, Él estará conmigo, no temeremos, Él estará conmigo, y porque su vara y su callado me infundirán aliento. ¿Cuál es la diferencia entre una vara y un callado, pastor? Aquí. Bueno, creo que Pastor Rubén ya nos lo hizo muy claro en el ingreso a la lección, en el motiva. La vara efectivamente ayuda a que el pastor pueda colocar, el callado ayuda a que el pastor pueda extender y por ahí sujetar de un cuello, jalarlo, ¿no? A una oveja y jalarla, ¿no? El callado. Mientras que la vara es un asunto más usado quizá en cuestión de orden, cuestión de defensa, ¿no? Protección también, porque venían, por ejemplo, los lobos y la manera como defendía era a veces con el callado, con la vara, y no pocas veces también con la honda, ¿no? Como David, que agarraba la honda y defendía sus ovejas también con piedras. Entonces, muy bien, gracias, pastor. Ahora vamos a ir cerrando ya la lección. Nos transporta en esa caminata, una jornada diaria del pastor y sus ovejas. Ahora nos lleva a un terreno muy interesante. Dice que Jehová es nuestro pastor en todo momento, en pastos frescos, en delicados pastos, en aguas de reposo, en aguas calmadas. También lo hará en momentos difíciles como en valle de sombra de muerte. Pero ya en el día miércoles nos habla de un desvío inesperado. Y me gusta esta palabra, ¿no? Desvío inesperado. Porque dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Allí parece que hay otra figura, ¿no? Pero yo creo que siempre en continuidad con la idea del pastor protector, porque es clara la figura del pastor, muy clara, me hará descansar en lugares delicados pastos, junto a aguas de reposo me pastoreará. Es clarísima la figura del pastor. Pero aquí parece que la figura llega a ser otra, la figura del anfitrión. Aquí, es decir, cuando está terminando la jornada. En el tiempo de David, el anfitrión recibía a los invitados y al invitado más importante le ungía aceite sobre la cabeza, se le ungía así, como dándole la bienvenida, ¿no? Y además esa era una manera de higienizar después de un viaje de estar en el desierto. Entonces era una bienvenida a la persona más importante, se le hacía eso. Entonces lo que está diciendo es, una vez llegando a la casa de mi padre, es el propio pastor que me dará la bienvenida, ¿no? Es Él el que colocará una mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Esa mesa es la mesa de la recompensa, ¿no? Llegó finalmente a casa, estuvo extraviado por el desierto, pasó por valle de sombra, pero llegó a la casa del Padre. Es esa bienvenida que estamos viendo aquí. Ahora, hay en la figura del pastor y oveja, también hay una, como dice la lección, hay cuando hay tres elementos, dice, ¿no? Mesa, aceite y copa. ¿Cómo podrían ayudarnos a recordar que Dios es quien provee, aunque estemos en el valle? Pastor aquí.
Sí, pastor, bueno, efectivamente estos elementos son elementos de recepción, son elementos también, la copa, por ejemplo, de una realeza, son elementos que nos hablan de provisión. Quizá cuando la oveja pasó por el valle de sombra de muerte, la pregunta es, ¿cómo terminará mi historia, no? Y posiblemente cuando nos preocupamos y decimos a menudo, no, esto no va a terminar bien, ¿no? Cuando uno ve que un partido de fútbol, por ejemplo, hace poco pasamos una mala experiencia, no está tan bien, comenzamos a sospechar, esto quizá no termine bien, y a veces de verdad no termina bien. Lo bonito de esta historia es que aunque se pase por malas experiencias, hay la seguridad de antemano de que esto terminará bien y que terminará con la provisión, con la recepción del mismo pastor. Unges mi cabeza con aceite. Ahora, entonces ya la figura no es de una oveja, sino es de un pastor, ¿no? Por supuesto. Podría ser, ¿no? Podría ser. No, o sea, porque hasta el valle de la sombra de muerte, la oveja era una oveja. Ahora ya se convierte esa oveja, no sé... Un ser humano, ¿no? En un ser humano, porque el anfitrión es Dios, ¿no? O sea, el pastor ahora... A ver... Creo que siempre el pastor lo recibe, ¿no? Pero ahora lo recibe ya como, digamos, alguien transformado. Claro, pero es que alguien ya, al que coloca, dice allí, unges mi cabeza con aceite. Entonces tiene una cabeza, y esa ceremonia no se hacía con los animales, eso se hacía con los seres humanos. Correcto. Entonces, claro, entonces ya la oveja ya no es oveja, es un pastor. Ahora la oveja ya es un ser humano. Es un ser humano. Eres un ser humano. Entonces, pero yo creo que el pastor siempre será mira, pastor. por ejemplo, yo soy cordero y ahora soy pastor, ¿no? Creo que es la mejor ejemplificación, ¿no? El salmo del cordero. ¿A qué me refiere esto? Sino que eso es importante, ¿no? Aunque el pastor sí también ungía la cabeza de las ovejas, pero en esta figura no es ya una oveja, claramente. Está siendo recibido, es alguien que está siendo recibido en la casa del Padre. Entonces, lo que anticipa, y yo creo que aquí la lección importante, Pastor Heisen, claro, es que la oveja que somos nosotros, cuando pase por delicados pastos, o por aguas de reposo, o incluso también por el valle de sombra y de muerte, no debe enfocarse en el lugar que está pasando, sino en el destino al que tiene que llegar, que es la casa del Padre. Porque también si es una oveja que se queda toda la vida en los delicados pastos, no cumple el propósito que Dios tiene para su propia vida. A veces nosotros nos enfocamos, estamos pasando prosperidad, perfecto, estamos pasando aflicción, pero mira la historia completa. En la historia completa llegas a la casa del Padre, y esa es la meta. Ahora, ¿sabe? Yo por qué inicialmente, de manera intencional, quería que ustedes comenten acerca de esta primera lección, porque recuerden que esa es la primera lección que nos da el panorama de toda la lección. Y uno de los temas que vamos a ver más adelante tiene que ver con que uno de los propósitos de pasar por todas esas experiencias, valle de sombra de muerte, etcétera, etcétera, tiene el objetivo de volvernos a nuestro estado original. Dios quiere que nosotros tengamos la imagen que Él nos dio cuando salimos de sus manos, ¿no? Imagen a su imagen y su semejanza. Entonces, cuando nosotros ahora estamos viendo, estoy haciendo un estudio así, ¿no? Cuando nosotros vemos ahora que la oveja ya no parece oveja, sino es un ser humano. Es un ser humano, es un pastor también. Sí me dejo entender. Y Jesús es el buen pastor. Estoy haciendo una aplicación así media, así extrema. La idea es que tanto la oveja como el pastor al final van a tener su recompensa, ¿no? De estar en la casa del Padre. Y como bien dice usted, esto va a terminar bien, ¿no? O sea, cuando nosotros estemos pasando por los crisoles de la vida, necesitamos entender y recordar que eso no es para siempre. En el valle, así sea de delicados pastos, o de agua fresca, o de mansas, de aguas de reposo, o de valle de sombra de muerte, siempre debemos recordar que ese no es el destino nuestro. Nuestro destino no es este mundo. Nosotros tenemos un lugar que Dios se prepara. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Nunca debemos perder de vista la meta, ¿no? No. Jamás. Aún cuando, por ejemplo, en el caso de José, podría tener la tendencia a decir, bueno, estoy esclavo, pero por lo menos yo sé que Dios está conmigo. Estoy en la cárcel, Dios está conmigo. Estoy como gobernador, yo sé que Dios está conmigo.
Pero el destino final no era ni ser gobernador siquiera. El destino final era aprender a reflejar el carácter de Cristo, y eso fue lo que terminó siendo. Y tanto fue José. así Gracias por tocarnos. Tanto fue así el tema de José, queridos amigos, que él ni siquiera cuando fue gobernador entendía que ahí era su lugar, porque cuando él murió hizo prometer: no quiero que mis huesos descansen aquí en Egipto, tienen que llevarlo a la tierra prometida, porque ese es mi destino final, ¿no? En otras palabras, ¿no? Y tanto así que cuando murió, no le enterraron sus huesos, lo embalsamaron, y cuando se dio el Éxodo capítulo 13, dice que se acordaron, ¿no? Y Moisés mandó a que traigan los huesos de José, y esos huesos acompañaron durante los 40 años hasta que finalmente llegó a la tierra prometida. Entonces, en José entendemos eso, ¿no? Que no debemos perder nuestra visión de dónde es el destino final. La casa del Padre. La casa del Padre. Y por eso me encanta cuando dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de mi Padre moraré por largos días. Hasta hay cánticos de eso, ¿no? Y en la casa yo moraré por largos días, etcétera, ¿no? Hay lindos poemas, mensajes. Pastor, aquí creo que ahí debemos enfocarnos en este trimestre, en que todo esto que pasamos, los sufrimientos, el dolor, las vicisitudes de la vida, no son para siempre. Si Dios es nuestro pastor, o Jehová es nuestro pastor, al final Dios tiene preparado para nosotros un lugar especial, ¿no? Que nos prometió también. Así es, pastor. Quizá una de las cosas que el ser humano tiene es la duda, que muy a menudo es recurrente cuando toca pasar las experiencias malas. Y es fácil decir, bueno, me irá bien, cuando a menudo estamos enfrentando ese presente duro. Y quizá ahí la aplicación de este salmo, ¿no? En el hebreo existían dos tiempos, ¿no? El perfecto y el imperfecto. Y el perfecto señalaba las acciones concluidas, más el imperfecto señala acciones que pueden ser ahora y pueden venir más adelante. ¿Y qué tiempo está escrito el Salmo 23? Efectivamente, nosotros lo encontramos en gran manera en el tiempo imperfecto, ¿no? Imperfecto. Es decir, Dios es mi pastor, nota, es mi pastor, es decir, ahora lo es. Por eso es que de ahí, de alguna manera, ¿no? Nada me falta, es posible, nada me faltará, la proyección también está. Y en todo momento, ¿no? Nosotros lo encontramos. Él no solo confortará mi alma, no solo lo voy a ver como algo que tengo que esperar, Él conforta mi alma también. Guiará. Así es. No solo me guiará, me guía también. Correcto. Es decir, no solamente no temeré, no temo ahora. Es decir, la acción del pastor siempre está en todo momento al cuidado de mí. Ahora, pastor, hay también un detalle interesante cuando dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Esa palabra me seguirán aparece en diferentes lugares de la Biblia también. Y en algunos lugares ha sido traducida como me perseguirá. O sea, le da una sensación mucho más fuerte. Una cosa es que una persona me siga y otra cosa es que alguien te persiga, una persecución ya. Entonces el énfasis es mucho más fuerte y precisamente le da una esperanza mayor al cristiano, porque dice el bien y la misericordia me perseguirán. Yo no quisiera que el mal me persiga, pero sí estaría dispuesto a que el bien y la misericordia me persigan, ¿no? Es decir, estén al pie de mí, estén buscándome. Esta es la bendición. Está diciendo que la bondad, la misericordia de Dios te seguirán a donde quiera que tú fueres, incluso si hay un momento en el que uno puede estar pasando por el dolor, por la aflicción. El bien y la misericordia te persiguen. En ese momento todavía te está persiguiendo, ¿no? Es el bien y la misericordia que proviene de Dios. Muy bien, entonces esta fue la primera lección del trimestre, ¿no? El crisol del pastor. Hemos visto un capítulo muy lindo, una configura de pastor y ovejas, y creemos que ha sido de bendición para introducirnos a todo lo que tiene este trimestre.
semana a semana. Pastor Rubén y Pastor Ronald, muchas gracias. Quisiéramos en una frase, en una declaración, que nos resuma esta lección estudiada. Pastor Rubén. Cuando Jehová es nuestro pastor, Él continúa siendo nuestro pastor aun cuando pasemos en valle de sombra y de muerte. El valle de la sombra y la muerte es una figura que la lección la va a usar como el crisol del cristiano. Es decir, el momento de la prueba, el momento de la aflicción. También en ese momento podemos tener la certeza de la seguridad, de la compañía de nuestro pastor. Muy bien. Yo podría decir, pastor, un resumen: nunca dude de su pastor, ¿no? Nunca dude de quien lo guía. Nosotros, los seres humanos, tenemos a menudo mucha ansiedad. Ansiedad de lo que va a venir en el futuro, ansiedad de si voy a permanecer en el trabajo, ansiedad si voy a continuar teniendo medios económicos, ansiedad sobre cómo serán mis hijos, cómo irá, y eso es natural en el ser humano. Más somos llamados a no desconfiar. O incertidumbre, ¿no? Una ansiedad que genera incertidumbre también. Somos llamados a no desconfiar de que finalmente así nos toque pasar por el trago, como Job, ¿no? Que todo lo veía mal, no obstante, él nunca perdió su fe en el Salvador. Amén. Muy bien, de esta manera entonces tenemos algunas preguntas de aplicación, así que de esta manera entramos al Aplica. Dice Pastor, aquí, ¿hasta qué punto eres consciente de que la terrible perplejidad y prueba que se presenta en tu vida en realidad puede formar parte de tu disciplina en la escuela de Cristo? Por ese motivo, pastor, las pruebas no deben de ser vistas como algo necesariamente malo. Más bien, los momentos difíciles son a menudo un punto de quiebre, ¿no? Que se convierten, tras ser malas experiencias, en cosas positivas. No lo debo simplemente ver como algo que me destruye. Realmente, cuando nosotros enfrentamos algún desafío, alguna situación muy complicada, debemos de verlas como oportunidades para crecer en la fe, ¿no? Como diría Pablo, no viendo solamente las cosas que se ven, sino las que no se ven, ¿no? A menudo hay algo más allá, más trascendente que la prueba en sí misma, y tiene que ver con nuestro carácter, con nuestra formación, nuestro crecimiento en el Señor. Dice Pastor Rubén, ¿en qué medida nuestra ayuda, consuelo y aliento para los que viven en el valle podrían ser parte de la forma en que el pastor ayuda a las personas a superar su crisis? ¿Qué cosas podemos hacer como iglesia con el fin de que el Señor nos use mejor para ayudar a los necesitados? Bueno, sin duda el Señor actúa a través del instrumento humano. Muchas veces nosotros podemos con nuestra presencia aliviar a alguien que esté pasando por sombra de muerte, por momento de angustia. Una palabra de ánimo, una lectura bíblica, la oración que podamos hacer con esa persona. Ciertamente son maneras en las que somos usados como instrumentos para aliviar el sufrimiento de alguna persona que esté pasando por algún valle de sombra de muerte. Amén. Muy bien, muchas gracias, queridos pastores. De esta manera entonces entramos a la parte final con el CREA. Muy bien, gracias a Dios por una lección más. No te olvides que el objetivo del estudio de la Biblia no es que apenas llenemos de información nuestras mentes, que acopiemos información tras información, sino que esto sea compartido. Yo te animo a que puedas buscar los medios, las formas de compartir lo que vas aprendiendo, ¿no? ¿Qué te parece si esta semana buscas a un amigo que está pasando por dificultades, le escribes un mensaje de texto o un mensaje por allí para animarlo? Quizás hasta lo puedes invitar a tu casa a compartir una comida. Hay gente que tiene muchas necesidades. Todos tenemos, pero ese amigo o esa amiga, ese vecino, puede que esté sufriendo solo, ¿no? Y piense que ahí acabó todo. Pero tú puedes ser un mensajero de esperanza.
Abre tu Biblia, comparte el Evangelio, que ese es el propósito de lo que todos los días estudiamos. ¿Así? Muy bien, entonces de esta manera, Pastor Rubén, entramos a las preguntas claves. Queridos hermanos, queremos que todos saquen 20. A ver, vamos, Pastor Rubén. Bueno, hemos publicado allí en el link las preguntas claves, así que vamos a ir dando las respuestas. La primera pregunta dice: a medida que pasan los años y la vida del ser humano se vuelve más difícil y complicada, Dios cambia constantemente. ¿Falso o verdadero? ¿Será que Dios cambia constantemente? Bueno, la respuesta es falso, así que falso es esa respuesta. Vamos ahora con la pregunta número 2. ¿Los caminos de la vida son correctos cuando nos conducen al destino correcto, la casa del pastor? Respuesta: verdadero. Nos conducen a la casa del pastor y la casa del pastor es el destino correcto para el cristiano. Respuesta: verdadero. Vamos con la pregunta número 3. El Salmo 23 habla de la sombra de muerte. La sombra de muerte representa una sombra muy profunda o una densa oscuridad. Respuesta: verdadero. Eso es lo que representa esta expresión, sombra de muerte. Pregunta número 4. Cuando estamos al lado del pastor, ningún enemigo puede robarnos lo que él nos concedió. Respuesta: verdadero. Nadie puede robarnos aquello que Dios nos ha concedido. Dios nos concede la salvación, nadie puede robártela a menos que tú la entregues. Dios nos concedió la paz de Dios nadie puede robártela. Entonces esas bendiciones son las que nosotros tenemos de nuestro Dios. Y la pregunta 5, la mejor manera de enfrentar preocupaciones es mediante descripciones teológicas. Respuesta: falso. No es la mejor manera descripciones teológicas, ¿no? Seguramente la teología tiene un valor en la vida del cristiano, pero es la confianza práctica, la dependencia diaria de nuestro Dios, lo que constituye la mejor manera de enfrentar preocupaciones. Entonces, respuesta: falso. De esta manera, mis amigos, tenemos las preguntas. Espero que todos puedan entrar en el link y ahí verificar su propia respuesta. Y el próximo sábado esperamos que todos también estudien su lección de la escuela sabática. Muchas gracias, Pastor Rubén. Muchas gracias, Pastor Ronald Aquije. Estamos felices de tenerlo. Y también la siguiente semana estaremos con el estudio de la lección 2, que titula, la lección número 2, vamos a ver, los crisoles venideros. Los crisoles venideros, lección número 2. El pastor estará acompañándonos hasta la lección número 4. Amigos, que el Señor los bendiga grandemente. No se olviden de suscribirse al canal de Adventistas UPS, también de asistir a los videos antes de su emisión los sábados, porque queremos que todos seamos bendecidos con la palabra de Dios. ¿Sí? Que Dios los bendiga grandemente. Nos encontramos minutos antes de las 10 el próximo sábado. Que Dios los bendiga. Vamos a terminar orando, Pastor Aquije, y después terminaremos cantando del templo a la casa. Pastor. Muy bien, vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Cariñoso Padre, queremos entregarte a ti en estos momentos, Señor, aquellas preocupaciones cuando nos sentimos a menudo en el valle de sombra de muerte. Si hay alguna persona, Señor, que está escuchando este repaso y está pasando por ese valle, está pasando, Señor, quizá por alguna dificultad, hoy te pedimos que sea fortalecido su corazón, siendo colocada su esperanza en el pastor, que finalmente, aunque pase esa experiencia, solamente es temporal. El valle de sombra, Señor, de muerte, no es más que un momento que acabará, porque finalmente, Señor, nuestro buen Dios nos llevará a su hogar. Que tu Santo Espíritu nos acompañe. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.